Buen día, mi nombre es Adriana Parrado y voy a tratar el tema del modelo ISLM de macroeconomía. Va a comenzar con la curva IS, que es la que representa las combinaciones de la tasa de interés y el nivel de ingreso o PIB con el cual el mercado de bienes está en equilibrio. El nombre IS proviene de las palabras investment y savings, que significa inversión y ahorro en inglés. Con inversión nos referimos a la compra de maquinaria, compra de bienes y demás que contribuyen a aumentar la productividad. Y con ahorro nos referimos al dinero que las empresas y personas deciden ahorrar y es utilizado por los bancos para ser prestado a otras personas o empresas que necesiten el dinero para invertir. Las personas y las empresas invierten el dinero que alguien más ahorra. Por eso cuando la inversión es igual al ahorro, el equilibrio se cumple. Para graficar, comencé con el mercado de bienes. Tenemos la oferta o el PIB en el eje X y la demanda agregada en el eje Y. El equilibrio del mercado se logra cuando la oferta es igual a la demanda y la única recta que cumple con este requisito es la recta de 45 grados, donde si la oferta es 10, la demanda también será 10, y si la oferta es 50, la demanda también será 50. Ponemos una línea de demanda agregada para una tasa de interés I1, la pendiente será inferior a 45 grados y la ecuación de la demanda será el consumo de los hogares C más la inversión empresarial I más el gasto público G. Y en el punto de equilibrio E1 la demanda agregada es igual al PIB. Cuando se trata de la curva IS, las exportaciones e importaciones no se tienen en cuenta para calcular el PIB, porque es un supuesto de una economía cerrada. No hay negocios con otros países. Agregué otro plano para dibujar la curva IS con el PIB en el eje X y la tasa de interés en el eje Y. Si trasladamos el punto E1, ya tenemos el primer punto de la curva IS. Aquí suponemos que la tasa de interés se reduce de I1 a I2. A menor interés es más fácil obtener efectivo y hay un mayor nivel de inversión y consumo, lo que aumenta la demanda agregada y el PIB en el punto de equilibrio E2. Si desplazamos el punto E2 al otro plano y lo unimos con el punto E1, ya tendremos la recta IS. La curva LM representa las combinaciones de la tasa de interés y el nivel de ingreso o PIB del equilibrio en el mercado de dinero. El nombre LM proviene de las palabras liquidity y money supply, que significan liquidez o demanda de dinero, y oferta de dinero en inglés. Preparé dos gráficos, uno del mercado monetario y el otro de la curva LM. El punto de intersección entre ambas curvas es el punto de equilibrio a un tipo de interés I1. Si trasladamos este punto E1 al otro gráfico, tendremos que al tipo de interés I1 tendremos una recta o PIB Y1. Supongamos que el PIB sube a Y2. Este aumento hará que aumenten los ingresos y gastos de las personas, provocando que la curva de demanda de dinero se desplace hacia la derecha, es decir, que las personas necesitan más dinero. Cuando hay una mayor demanda de dinero, el punto de equilibrio sube, provocando un aumento en el interés de I1 a I2. Este nuevo punto de equilibrio, E2, se ve reflejado en la curva LM y podemos dibujar la curva LM uniendo ambos puntos. Como podemos ver la curva LM, a mayor PIB, mayor tasa de interés, ya que mayor PIB significa mayor ingreso, mayor gasto, mayor demanda de dinero y en consecuencia mayor interés. En el modelo ISLM también entra la política monetaria. En todos los países existe una autoridad monetaria, que es el Banco Central, que controla la cantidad de dinero en circulación o la oferta monetaria. Cuando la economía está creciendo, la gente gana más y gasta más, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a aumentar, provocando una inflación. Para hacer frente a la inflación, el banco reduce la oferta de dinero. Por otro lado, cuando estamos en una crisis económica, la gente gasta menos, gana menos, por lo que la cantidad de dinero en circulación tiende a disminuir, provocando una deflación. Para evitar la deflación y fomentar un mayor gasto, el Banco Central aumenta la oferta monetaria. Esta política son las acciones tomadas por el banco para regular la oferta monetaria con el fin de mantener la estabilidad económica. Cuando el Banco Central aumenta la oferta monetaria, estamos hablando de una política monetaria expansiva. Y cuando el banco reduce la oferta monetaria, estamos hablando de una política monetaria restrictiva. Esto lo puede hacer gracias a tres instrumentos, que es la tasa de descuento, la reserva legal bancaria
o razón de caja y operaciones de mercado abierto. La tasa de descuento es la tasa de interés de los préstamos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales para reducir la oferta monetaria. El Banco Central eleva la tasa de descuento. De esta forma el dinero es más caro para los bancos comerciales y por ende pues, para los ciudadanos. Como resultado, los bancos y los ciudadanos se endeudan menos y se reduce la oferta monetaria. Si el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, simplemente baja la tasa de descuento para abaratar los préstamos, aumentando la deuda y el dinero en circulación. El encaje legal bancario o coeficiente de efectivo es el porcentaje de dinero que un banco comercial debe mantener como reserva líquida sin ser utilizado para inversiones o para préstamos. El Banco Central reduce la tasa legal para aumentar la oferta monetaria, haciendo que los bancos puedan prestar e invertir más dinero. Y si el objetivo es reducir la oferta monetaria, simplemente aumenta la tasa de encaje para restringir la cantidad de dinero que los bancos puedan usar. Las operaciones de mercado abierto son las compras y ventas de títulos de deuda pública realizadas por el Banco Central. Cuando se quiere reducir la oferta monetaria, el Banco Central vende esos títulos, el dinero recaudado de la venta queda en manos del banco y el banco logra sacar ese dinero de la economía. Cuando quiere aumentar la oferta monetaria, el banco compra esos títulos. De esa manera, el dinero utilizado para la compra queda en manos de la economía. De esta manera, el banco puede poner dinero a la economía gracias a esas políticas, puede aumentar o reducir la oferta monetaria en la economía. Para aumentar la oferta monetaria, el banco puede reducir la tasa de descuento, reducir la tasa de encaje bancario, comprar títulos de deuda. O si quiere reducir la oferta monetaria, el banco puede aumentar la tasa de descuento, aumentar la tasa de encaje bancario o vender títulos de deuda. En este modelo también entra una política fiscal, que son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir la recaudación de impuestos, así como el gasto público, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en recesión, los ingresos de las personas bajan, el consumo baja y el desempleo sube. Para mantener la estabilidad, el gobierno recorta los impuestos para aumentar los ingresos y fomenta el consumo, al mismo tiempo aumenta el gasto público para crear empleo y reducir el desempleo. A esto se le llama una política expansiva. En una política expansiva, el gobierno queda en déficit. Por el contrario, cuando la economía se encuentra en expansión o crecimiento, aumentan los ingresos de las personas, aumenta también el consumo y se reduce el desempleo. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva, el gobierno aumenta la recaudación de impuestos y reduce el gasto público. A esto le llamamos una política restrictiva. Eso es posible durante el crecimiento económico, ya que en esta etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos, el consumo y aumentan los empleos en el sector privado. La política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir la recaudación de impuestos, el gasto público, dependiendo del estado de la economía. La política expansiva se aplica durante la recesión para reducir la recaudación de impuestos y aumentando el gasto público, dejando al gobierno con déficit, y la política restrictiva, en cambio, se aplica durante la expansión para aumentar la recaudación de impuestos y reducir el gasto público con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Ya en conjunto, hablando del modelo ISLM, con la curva IS y la curva LM se tienen en cuenta en un solo gráfico para estudiar el estado macroeconómico de un país. En el gráfico, el punto donde se cruzan ambas curvas es el punto de equilibrio, donde el mercado de bienes, así como el mercado de dinero, están en equilibrio a una tasa de interés I y PIB Y. En macroeconomía estudiamos la situación económica de todo un país y con el modelo ISLM realizamos el análisis en base a la situación del mercado de bienes y de dinero para decidir las políticas fiscales y monetarias a tomar y evaluar sus efectos. Las inversiones son las compras de bienes que contribuyen al aumento de la productividad y el ahorro de la cantidad de dinero que las personas y las empresas deciden no invertir, y a la vez la fuente de capital a ser invertido por alguien más, ya que las personas y las empresas invierten sus ahorros o los ahorros de otros a través de los bancos. La curva IS es la que muestra las combinaciones de tasa de interés y PIB con las que el mercado de bienes está en equilibrio. La preferencia de liquidez es lo que la gente prefiere tener en forma de dinero o simplemente demanda de dinero, y la oferta de dinero es la cantidad de dinero que el Banco Central decide poner en circulación.
La curva LM es la que muestra las combinaciones de tipo de interés y PIB con las que se encuentra en equilibrio el mercado de dinero. Para el mercado de bienes tenemos IS y para el mercado de dinero tenemos LM. A partir del monto de las inversiones I se define el nivel de producción y renta de un país, es decir, el PIB. El PIB refleja la renta y el consumo de las personas, lo que define el nivel de demanda de dinero L. Cuando mayor sea el PIB, mayor será la demanda de dinero y cuanto menor sea el PIB, menor será la demanda. La oferta monetaria M la decide el Banco Central. La relación entre la demanda y la oferta de dinero como define el precio del dinero, es decir, la tasa de interés. La tasa de interés afecta el nivel de inversiones y ahorro S. Cuando la tasa de interés es alta, las inversiones se reducen porque es más caro obtener dinero y se fomenta el ahorro. Por el contrario, cuando la tasa de interés es baja, las inversiones aumentan, lo que nuevamente afecta al PIB y así sucesivamente. Dadas las diferentes situaciones del mercado de bienes, el gobierno puede intervenir a través de políticas fiscales expansivas o restrictivas, gestionando la recaudación de impuestos y el gasto público. Y ante situaciones del mercado de dinero, el Banco Central interviene a través de las políticas monetarias expansivas o restrictivas, manejando tasas de descuento, encaje legal bancario y operaciones de mercado abierto. En conclusión, la curva IS muestra las combinaciones de tasa, interés y PIB con las que el mercado de bienes está en equilibrio. Y la curva ELM muestra las combinaciones de tasa, interés y PIB con las que el mercado de dinero está en equilibrio. El modelo ISLM muestra las combinaciones de la tasa de interés y el PIB con la que tanto el mercado de bienes como el mercado de dinero se encuentran en equilibrio al mismo tiempo. Y se utiliza para analizar el estado macroeconómico de un país y decidir las medidas fiscales y económicas, políticas monetarias a aplicar para luego estudiar sus efectos en la economía. La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que quieren comprar los agentes económicos de un país. Por- Recordemos que los agentes económicos de un país son cuatro: las familias, las empresas, el sector público y los extranjeros, que también pueden comprar en nuestro país. Por lo tanto, esta demanda agregada nos va a decir cuál es el gasto total de una economía en la compra de bienes y servicios y nos va a permitir diferenciar cuál es el gasto de cada uno de estos agentes económicos. Teniendo esto en cuenta, podemos saber cuáles son los componentes de la demanda agregada de un país, a donde podemos llegar a esta fórmula. La demanda agregada es la fórmula de la suma del consumo, de las exportaciones, de la inversión y de los agentes extranjeros. Recordemos que el consumo es el gasto de las familias, lo que la familia se gasta en los diferentes productos de alimentación, de ropa y de transporte. La única excepción es la vivienda. El gasto de la vivienda no será consumo de la inversión. La inversión, por otro lado, va a ser el gasto de las empresas, donde las empresas se gastan los diferentes bienes de equipos como las máquinas, las herramientas, etc. Aquí también tenemos que incluir la excepción de antes. El gasto de vivienda también incluye esto. Luego el gasto público, el gasto del sector público, el gasto, por ejemplo, de los diferentes bienes y servicios, de pagar a los funcionarios, de personal. También viene el gasto a las infraestructuras. Y por último tenemos el consumo de los extranjeros. Este gasto son las exportaciones netas. Aquí tenemos que sumar lo que los extranjeros gastan en nuestro país. Estas son las exportaciones, pero también luego tenemos que restar lo que nosotros gastamos en otros países. Obviamente si sumamos los extranjeros gastan aquí, también tenemos que restar lo que gastamos allá. Esas son las importaciones. Por lo tanto, las exportaciones serán exportaciones menos importaciones. Una vez que hemos entendido esto, vamos a ver qué es la curva de demanda real. De la demanda agregada, la curva de demanda agregada nos demuestra los bienes y servicios que han sido producidos dentro de un país, que son demandados por los agentes económicos para cada nivel de precio. Factores de la demanda agregada: nivel general de precios. Como norma general, si el nivel medio de todos los bienes de la economía disminuye, eso lo que va a hacer que los agentes económicos tengan un mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, si las familias tienen la misma renta, como ahora los productos son más baratos, van a poder comprar más cosas, es decir, aumentará su consumo. Lo mismo para las empresas.
podrán comprar las diferentes maquinaria y los contratos serán más baratos. Aumentarán su inversión, incluso con los extranjeros. Si comprar en nuestro país es más barato, pues obviamente las empresas extranjeras vendrán a comprar aquí o vendrán más turistas. El segundo factor es las expectativas. Es el nivel de confianza que tienen los agentes económicos de que en el futuro las cosas pueden ir mejor o peor. Por ejemplo, imagínate que las familias consideran que la economía va a ir mejor y que pueden tener un mejor trabajo o que le aumenten el sueldo. En esas circunstancias, comenzamos que en el futuro vamos a tener más dinero, es más probable que hoy nos permitamos comprar más cosas y por lo tanto aumentemos nuestro consumo. Si las empresas consideran que en los próximos meses o el año que viene consideran que van a vender más, pueden considerar agrandar el local o comprar más maquinaria. Y por lo tanto, eso hará que aumente la inversión. Por lo tanto, las expectativas de las familias y las empresas mejoran, eso aumentará el consumo. Y por ello, también aumentará la demanda agregada y viceversa. Si eso disminuye, también la demanda agregada disminuirá, porque las familias podrían ser despedidas y las empresas no tendrían rentabilidad. El tercer factor es las riquezas. Son todas las propiedades o todos los activos que pueden tener los diferentes agentes económicos. Es decir, que una persona, además que en el dinero del banco, puede tener acciones en la bolsa o puede tener una segunda vivienda. ¿Qué ocurre si de repente el valor de estas nuevas propiedades aumenta? Se siente más rico porque aumentará el futuro en la demanda agregada y en un futuro puede venderlo y puede recaudar más de lo que pagó. El cuarto factor que debemos tener en cuenta es el tipo de interés. Debemos recordar que muchos de los gastos de un país se hacen con dinero prestado. Por ejemplo, cuando una familia quiere comprar una casa, va al banco a pedir prestado. Y muchas veces una empresa, cuando quiere comprar una fábrica más grande o una máquina, también va al banco y pide préstamo. ¿Qué sucede? Que cuando van o las familias o las empresas van a pedir un préstamo, el banco le va a pedir a cambio un tipo de interés. Es decir, si una familia o una empresa va al banco a pedir préstamo, el banco le prestará el dinero pedido y también le cobrará un tipo de porcentaje que es el interés. Este interés también se cobrará con lo prestado. Es decir, si le prestaron 1.000.000 de pesos, también le cobrarán el tipo o el porcentaje de interés que le cobró el banco. El siguiente factor que debemos tener en cuenta es el gasto público. El gasto público son todos los gastos que hace el Estado. Es decir, colocando un ejemplo, si hubo una escuela le hacen falta tableros, el Estado proveerá esos tableros. Y si a la policía le hacen falta automóviles, el Estado cumplirá con ello. El sexto factor que debemos tener en cuenta son los impuestos. Es decir, si un Estado aumenta los impuestos, disminuirá el consumo de la gente. El séptimo factor es las exportaciones e importaciones. Es decir, las exportaciones son los gastos que hacen los extranjeros o empresas durante el turismo o compras de la materia prima en Colombia. Las importaciones son los gastos que los colombianos hacen en el extranjero y las empresas comprando o trayendo materia prima de otros lugares. Muy buenas noches para todos. Profesora, buenas noches. Lo que nos compete a nosotros es marco general para el análisis macroeconómico y demanda agregada y oferta agregada. Siguiendo con el tema que ya expuso Cristian y Doris, sigo con el tema del concepto de oferta agregada. La oferta agregada se refiere a la cantidad total de bienes y servicios producidos por una economía durante un periodo de tiempo determinado y vendidos a un nivel de precios determinado. Esto incluye suministros de bienes de consumo, bienes públicos y lo que se puede vender en el exterior. Podemos decir que la oferta agregada refleja la relación entre la producción y el precio. Cuando los precios suben, generalmente significa
que la empresa necesita expandir su producción, y oferta a mantener al día la demanda agregada. Si la demanda aumenta y la oferta permanece constante, los consumidores tienden a competir los bienes disponibles. Esto a su vez eleva el precio, aumenta el nivel de producción para vender más bienes y luego normalizar el precio. El resultado es alcanzar el equilibrio. Factores de la oferta agregada. Entonces tenemos el nivel medio de precio. Cuando los precios suben, los beneficios tenderán a aumentar. Asimismo, ocurrirá lo contrario cuando los precios disminuyen. Esta realidad es la que más afecta el comportamiento de la oferta agregada. Los costos de producción. Los costos de producción son un ítem que es la suma de lo que han costado los factores de producción y la tecnología empleados para combinarlos. Así, el aumento de precios lo que quiere decir es que los costos de producción, si se aumentan, las utilidades de los productores va a ser mucho menor y por ende, si las ventas bajan, pues obviamente las utilidades van a ser muy pocas. Expectativas empresariales. La oferta agregada también depende de las proyecciones que se realizan sobre una economía. Esta a su vez condiciona los objetivos empresariales. Por ejemplo, cuando hay una coyuntura económica, los inversionistas son favorables a un país porque hay inversión. Las distintas firmas aumentan su inversión. Por el contrario, ante una crisis económica, el conflicto o conflictos políticos sociales, la confianza de la organización se reduce y con ello cae la oferta agregada. La curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada muestra que el Producto Interno Real de un país se basa en la premisa de que a medida que aumenta el nivel de precios, los productores pueden obtener más dinero por sus productos, lo que induce a producir aún más. Dado que existe cierta incertidumbre sobre si la economía de un país puede suministrar más el Producto Interno Bruto Real, en medio de un aumento de nivel de precios, se ha acostumbrado a diferenciar entre dos tipos de curvas: oferta agregada a largo plazo y oferta agregada a corto plazo. ¿Qué cambia la oferta agregada? Hay muchas variables. Esto incluye innovaciones tecnológicas, cambios en el tamaño y la cantidad de la mano de obra, cambios de los costos de producción, disponibilidad de los recursos, subsidios, cambios en los salarios e impuestos. La curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha después de un aumento en la eficiencia laboral o de una caída en el costo de producción, menos niveles de inflación, mayor producción y un acceso más fácil a las materias primas. Por otro lado, se produce un giro hacia la izquierda después de que un aumento de los costes de producción mayores, niveles de impuestos y salarios, a una reducción de la eficiencia laboral. La curva de oferta agregada a corto plazo. La curva de oferta agregada a corto plazo, OA, se caracteriza porque existe una relación positiva entre el nivel de precios y la producción agregada, pendiente positiva, es decir, aumento del nivel de precios provoca un aumento de la producción agregada y viceversa. Un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la oferta agregada a corto plazo indica una disminución de la oferta agregada y cuando los productores reducen la producción y están dispuestos a ofrecer para cualquier nivel de precios. Desplazar la curva. Si la curva varía, si lo que varía son cantidades y factores disponibles, productividad o el precio de los factores producto, se produce un desplazamiento de la curva OA. Oferta agregada a largo plazo. El largo plazo es un periodo de tiempo en el que no hay factores fijos de producción. Esencialmente, el periodo debe ser suficientemente largo para permitir ajustar los salarios, los precios y las expectativas, pero no lo suficiente como para que el capital físico se convierta en un insumo variable. Con ese en mente, podemos definir que la oferta agregada a largo plazo, o ALP, como un concepto que se representa de producción óptima que puede engendrar una economía cuando utiliza todos los factores de producción y por lo tanto funciona con pleno empleo. A lo largo de los cambios en el nivel de precios no afecta a lo largo agregado. La curva solo cambia según
las mejoras de productividad y eficiencia. Estas mejoras suelen incluir niveles de mejoras de habilidades nuevas, avances de tecnología, aumento de capital. Esto esencialmente significa que el precio es inelástico en la oferta a largo plazo. Fluctuaciones. Las fluctuaciones, como su nombre lo indica, son variaciones de las mediciones de un determinado variable dentro de un sistema constante. En lo que respecta a la economía, refiere a un conjunto de valores sucesivos que perciben cambios constantes durante un periodo de tiempo determinado. En el ámbito económico y empresarial, hablo de las cotizaciones y valores que determinan indicadores como lo son el valor de la acción, moneda, mercado, tasa de interés, etc. Tipos de fluctuaciones. Fluctuaciones cíclicas, es decir, que los periodos son muy regulares. Estos periodos pueden ser utilizados para definir ciertos criterios y factores económicos de estudio que permiten conocer la mejor manera de comportamiento de un mercado. Las fluctuaciones regulares, pues como su nombre lo indica, mediciones de particular no son recurrentes. Aplicaciones en la economía. El concepto es muy importante en el campo de la estadística. Se aplican y permiten el análisis cuantitativo y cualitativo de las variables que ocurren tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. La política monetaria. La política monetaria es un componente fundamental de la política de macroeconomía de un país. Comprende un conjunto de medidas las cuales un banco central busca cumplir objetivos específicos. Para nuestro país, obviamente, es el Banco de la República. El Banco de la República, por ser el banco de los bancos, pues es el que controla todo lo que tiene que ver con el manejo fiscal, el manejo del dinero. Es decir, los, como, como el de una inflación baja, estable, que persevera el poder adquisitivo del dinero y contribuye a mantener un crecimiento económico sostenible en un contexto de estabilidad financiera. Para que la política monetaria sea efectiva, requiere contar con ciertos principios básicos que aseguren la credibilidad y la capacidad de acción. Determinar objetivos claros y bien definidos, tener independencia operativa, adaptar un esquema operativo claro, tener un horizonte de política de mediano plazo para influir sobre las variaciones económicas, tener políticas de comunicación transparente, para cumplir con el mandato constitucional de preservar el poder adquisitivo de la moneda y proponer un crecimiento económico sostenible, orientado al cumplimiento de una meta de inflación que permite mantener las expectativas de inflación, de producción y de empleo. Es decir, el Banco de la República es el que da las tasas máximas de interés para que el dinero rodante no, para que la gente no consuma tanto si hay mucho dinero circulando. Cuando la autoridad monetaria tiene credibilidad y las expectativas de una inflación baja se consolidan, es altamente probable que éstas incidan en el comportamiento de los agentes económicos. Por ende, el ritmo del crecimiento, una política monetaria creíble brinda un contexto económico favorable al instituir un mecanismo de manejo contracíclico que contribuye a amortiguar los efectos de choques internos o externos que afectan la economía y que pueden perjudicar el bienestar de la población. El impacto económico que dejó la pandemia en América Latina. América Latina vive una enorme desigualdad en la recuperación económica tras la pandemia. La emergencia sanitaria causó en la región pérdida de valor de las principales monedas, índices históricos de inflación, informalidad y una mayor deuda pública para las economías emergentes, entre otros efectos colaterales. Pese a que muchos gobiernos intentaron vender la idea de que la recuperación ha sido abrumadora en la región, no se trata más que un efecto rebote, que los economistas describen como un repunte de la actividad económica tras una caída abrupta, como recuperación tras una recesión vivida en la pandemia. Por supuesto, los gobiernos están intentando dar una imagen muy optimista de la recuperación y están utilizando el concepto de crecimiento para una
ventajosa en que la inmensa mayoría de las familias, los agentes económicos, no es más que recuperar parte del periodo durante la pandemia. Dani.